libro de Hebreos, capítulo 5, en el versículo 7, una vez que usted lo encuentra, dice amén, para que podamos leer juntos en esta tarde. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Voy a repetir el versículo 7 y 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya hemos orado a Dios por su palabra. Y sabe, hermano, que Dios ministraba mi vida con esta palabra en esta tarde. ¿Qué has aprendido? Ese es el título que, si pudiera ponerle un título, ese sería el título. ¿Qué has aprendido? Miren, allí el escritor de los Hebreos, que todavía no hay un autor definido quién escribió el libro de los Hebreos, así que se le dice que es el escritor a los Hebreos nada más. Pero esta persona inspirada por el Espíritu Santo a escribir este libro de Hebreos, él habla de la vida de Jesús. Y habla de su vida como humano, cuando Él vino en carne. Y una de las cosas que dice, que en los días de Él, de su carne, como humano, Él padeció mucho. Él padeció. Por eso, hermano, los mismos padecimientos que a veces estamos viviendo, el Señor los comprende, los entiende. Tenemos un sacerdote, justo dice el capítulo anterior, que tenemos un sacerdote que sí sabe compadecerse porque Él vivió en este cuerpo que vivimos nosotros, aunque Él vivió sin pecado, la diferencia. Pero Él sabe compadecerse de nuestras necesidades porque vivió nuestras necesidades. Repito, Él se compadece de nuestras necesidades porque Él vivió nuestras necesidades. Y el Señor, en los días de su carne, la Biblia dice que Él ofreció a Dios ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas. El día martes compartíamos algo como reflexión. Hermano, mire, a veces nosotros, como decíamos el día martes, estamos afanados, no porque la situación me lleva a afanarme, o porque justo no tengo para pagar esto, porque se me juntó todo. Nos afanamos porque queremos llevar cosas, cargas que nosotros no podemos llevar. Queremos solucionar cosas que nosotros no podemos solucionar. Y lo que dice la Escritura acerca del afán es que echemos todo afán, toda ansiedad, con oración, con súplica, con acción de gracia. Cuando, hermanos, nosotros vemos eso en la Escritura y le creemos a Dios, entonces decimos, Señor, yo hasta ahí llegué, hasta mi esfuerzo hasta ahí llegó, pero no pude lograr pagar, no pude lograr hacer esto o aquello, pero ahí está tu intervención divina. Y dice la Biblia, hermano, que cuando nosotros echamos toda nuestra carga, nuestra ansiedad sobre Él, Él tiene de nosotros cuidado. Y este sumo sacerdote, Cristo Jesús, como humano, la Biblia dice que Él padeció mucho. Padeció. En su niñez, en su adolescencia, en su juventud y en su vida como adulto. Padeció. Vivió en un entorno, hermano, de gente sumamente conocedora de la Biblia, conocedora de lo que era hasta en ese entonces la Biblia, la ley, los profetas, pero no gente que hiciera real en su vida lo que decía la Escritura. Eran conocedores de la Biblia, pero no eran hacedores de la Biblia. Y Jesús vivió creció en ese entorno de gente. Creció en un tiempo donde desde su niñez la maldad, hermano, era grande, porque cuando Él nació, el rey de Israel mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Ahí usado por Satanás para ver si lograba matar también a Jesús. Entonces Jesús desde su nacimiento, desde su niñez, Él padeció. Como ser humano, como hijo de Dios, padeció. En su desarrollo, hermano, en su crecimiento, en todo padeció. Y en su vida como el que dirigió
el maestro, él también padeció. Él veía a la gente cómo se amotinaba, cómo la gente se agolpaba por tocarlo, por recibir un milagro de él. Pero a la misma vez, esa misma gente lo pisoteaba después. Esa misma gente que él hacía milagro era la misma gente que cavilaba, que pensaba mal contra él. El hermano vivió cosas duras porque cuando él sanaba gente, había personas como los fariseos, eran secta, eran un grupo de personas que, reitero, conocían la ley, hablaban de la ley, pero no vivían la ley. Así que cuando Jesús sanaba enfermos, estos se molestaban, estos estaban muy mal. Y Jesús tenía que vivir todas estas cosas, el menosprecio, tenía que vivir la burla de muchos de ellos. La persecución, tanto así que cuando él estaba en el templo en muchas ocasiones enseñando, estos se manifestaban, no eran demonios solamente, eran personas que él les amaba, él les sanaba, él oraba por ellos, él les predicaba a Dios. Y esta misma gente se manifestaba, tanto así que muchas veces, hermano, tomaban piedra en las manos para apedrearlo, pero como no era el tiempo de su muerte, el Señor lo libraba, él se escapaba. Entonces Jesús sí sabe lo que es padecimiento, sí sabe lo que es desprecio, sí sabe lo que es la escuela del dolor. Leía en otra versión este versículo, la Biblia, la palabra que dice, y aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor. La escuela del dolor. Y Jesús sí que aprendió en la escuela del dolor. Porque aquellos discípulos íntimos de él, los apóstoles, los que estaban siempre cerquita de él, también le fallaron. Uno de ellos lo negó públicamente y mirándolo a los ojos 3 veces dijo, yo no conozco a ese hombre. Y este era alguien muy cercano a Jesús, este era Pedro. Este no solamente que era cercano a Jesús, sino que este tenía un llamado y una responsabilidad de ser el líder futuro de la iglesia cuando Cristo iba a ser llevado a los cielos. Pedro iba a quedar como líder de la iglesia, llamado por Dios. Y este varón le falla. Y no solo eso, sino que uno de los que comían con él, de los que estaban constantemente con él, comían y estaban todo el tiempo con él, era uno de ellos, Judas también. Y le traicionó. Y le vendió ante las autoridades, ante los religiosos. Lo vendió por 30 monedas de plata, dice la Escritura. Jesús sí que vivió y padeció en su corto tiempo que estuvo en la tierra, más o menos unos 33 años. En ese corto tiempo que estuvo, porque ¿qué son 33 años? No, uno dice 33, pero no son nada. En ese periodo de tiempo sufrió y padeció. Y cada momento de sufrimiento lo soportó y aprendió del sufrimiento. Porque dice que él ofreció a Dios ruegos. No solo cuando estaba en el Getsemaní, que le pidió que lo librara de morir como tenía que morir. Qué tremendo, ¿no? Porque Jesús, siendo el enviado, el Hijo de Dios, él rogó y dependió de Dios todo el tiempo de su sufrimiento. La aflicción de Dios, la aflicción de Jesús lo hizo depender más del Padre. Lo hizo más reverente. La palabra reverente es temeroso, es respetuoso, es dependiente de Dios. Hermano, ¿qué es lo que estamos aprendiendo con nuestros dolores? Con nuestras equivocaciones. Porque si este Jesús que nos equivocó tuvo que aprender en la escuela del dolor, ay de los que nos equivocamos. Y necesariamente tenemos que aprender. ¿Qué es lo que aprendemos, hermano, después de pasar por dificultades? Como algunos dicen, me llega el agua al cuello. Pero ¿qué haces después que parece que te ibas a ahogar y te libró el Señor? ¿Qué hacemos después que teníamos la espada ahí, que estábamos, hermano, ahí, la espada contra la pared? Me tienen ahí, a punto de... Y el Señor te libró. ¿Qué hacemos después de eso que nos libra? Aprendemos a depender más de Él. Aprendemos a someternos más a Él. Aprendemos que nuestra vida no es un juego. Aprendemos que el tiempo que
se nos dio tampoco, hermano, es para perderlo. Aprendemos, hermano, a depender de Él, a estar más sometido, más agarrado a Él. ¿Qué aprendemos en la escuela del dolor? ¿Qué aprendemos en este proceso de sufrimiento? Porque Él, siendo hijo de Dios, hermano, dependía de Dios. Y hermano, ante las dificultades, ante el dolor, el menosprecio y todo lo que vivió, rogaba al Padre con lágrimas, dice la Biblia. Tanto que en el Getsemaní, los escritores, los 4 escritores, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, relatan que su sudor era como gotas de sangre. Y uno dice, pero ¿qué querrán haber dicho estos hombres cuando dijeron que su sudor era como gotas de sangre? Jesús realmente estaba pidiendo a Dios y se estaba derramando al punto que hasta su cuerpo se estaba enfermando, como gotas de sangre. Hasta su cuerpo estaba, hermano, pidiéndole a Dios intervención. Dependió de Dios. Dependió de Dios. Cuando en una oportunidad, tal vez usted lo leyó en la escritura, pero en una oportunidad, no solo una, muchas veces los fariseos y la gente del pueblo lo acusaban, buscaban algo para hacerlo caer, buscaban algo para hablar mal de él. Hablar mal de él hablaron siempre, pero sin verdad, sin razón, hablaron porque hablaron. Y en una oportunidad mandaron a tentar, a ver si él caía en eso. Y le dijeron a Pedro, Pedro, tu maestro paga los impuestos. Y Jesús, hermano, ahí, dependiendo de Dios, le dice a Pedro, anda a pescar, Pedro. Anda al río. Y cuando él va, hermano, la Biblia dice, usted ya tal vez lo ha leído. Pedro toma ese pez, lo abre y ahí estaban las monedas. Y el Señor dice al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Pero mire, esta gente lo hacía con el propósito de hacerle caer, de herirle. Y sin embargo, aún a pesar de todo esto, él dependía. Cuanto más duro era su caminar en esta tierra, más estaba agarrado de Dios. ¿Qué te ha enseñado todo este tiempo de sufrimiento? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué nos ha enseñado? ¿Qué nos ha dejado como aprendizaje el dolor? ¿Qué nos ha dejado como aprendizaje la adversidad económica, la adversidad familiar? ¿Qué nos ha dejado como aprendizaje? Porque, hermano, si no aprendemos en la escuela del dolor, si no aprendemos a través de estas cosas, ¿cuál será la conclusión? ¿Cuál será nuestro carácter? ¿Cuál será nuestra vida cuando nos tengamos que presentar a Dios y darle cuenta a Dios? Porque la Biblia dice que lo que él aprendió, aunque él era el Hijo de Dios, lo que él aprendió, dice, lo llevó a la obediencia. Lo que aprendió obediencia. Por lo que sufrió, aprendió obediencia. Aprendió a obedecer en el dolor. Aprendió a esperar. Aprendió a confiar, aprendió a perdonar, aprendió. El dolor hizo que Jesús no solo estuviera más agarrado del Padre, sino que como conclusión de eso aprendió a ser obediente en todo. Y si Él, siendo como Él, Hijo de Dios, aprendió en obediencia, ¿cuánto más nosotros debemos aprender? ¿Qué es lo que nos ha dejado como aprendizaje? Si podemos hablar de estos tiempos, ¿qué está dejándole al mundo como aprendizaje? Por ejemplo, el año 2020. ¿Qué les ha dejado al mundo de aprendizaje? Ver, hermano, muertes todos los días. Ver, hermano, gente que se enfermaba todos los días. ¿Qué nos ha dejado como enseñanza? Ver gente que veíamos bien sana y partir en un momento y se fueron. ¿Qué nos ha dejado como enseñanza? ¿Qué nos ha, hermano, yo no sé, pero Dios nos está llevando en este mensaje a que realmente, hermano, todo sufrimiento que es necesario tiene que quedar como saldo o como consecuencia o como final en nosotros, hacernos más dependientes, más obedientes, más sumisos. Más sumisos. Hermano, por eso digo, ¿qué ha aprendido el
tiene discordia en el corazón contra los padres contra los hijos, los hermanos contra los hermanos. ¿Qué la vida no les enseñó? Que el rencor, el enojo puede durar, claro que puede durar. Nos enojamos, claro que nos podemos enojar. Pero la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que Dios nos quiere enseñar, hermano, es que tomemos y valoremos lo que realmente tenemos que tomar y valorar. Yo digo, ¿cómo es que a veces no aprendemos nada? Porque después de tanto sufrir, muchas veces la gente sigue en discordia con la familia. ¿Qué acaso no fue perdonado esa persona por Dios como para no poder perdonar de una vez y por todo y seguir adelante? ¿Que no puede perdonar a ese padre, a esa madre, a ese hermano, así, quien sea, y seguir adelante? ¿Que no nos bastó llorar en un velorio, en un cementerio, por los que nunca más volveremos a ver ahora en este tiempo? Para ahora los que estamos vivos no amarnos, ni cuidarnos, ni respetarnos. ¿Qué nos ha dejado como saldo todas estas cosas? ¿Qué has aprendido? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido en cuanto, hermano, a la búsqueda? Hemos aprendido, hermano, que no era nuestro caminar, no era como nosotros trazamos las cosas, es como Dios trazó el camino. Jesús le dijo en el Getsemaní a Dios, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esto, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. Y hermano, dice la Biblia que Dios lo escuchó a causa de que él era un hombre reverente, un hijo respetuoso al Padre, y lo escuchó. Pero la pregunta es, ¿lo escuchó e hizo como Jesús pidió? No, lo escuchó y lo fortaleció para que él sea obediente y fuera a la cruz. Los sufrimientos nos tienen que hacer más obedientes a nosotros. Y tal vez esto no es para todo, pero el que a veces ha tenido el agua acá en el cuello, el que ha estado contra la espada y la pared, sabe lo que yo estoy hablando. El que ha estado ahí a punto de caer en el abismo del mal y fuiste agarrado ahí, a lo último, te agarraron ahí, sabe lo que estoy hablando. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que por ahí no se camina más. Como Jesús le dijo a la mujer que estaban a punto de apedrear, estaban todos listos para apedrearla. Y Jesús tenía poder como maestro. Y Jesús tenía poder, hermano, porque él sí que no tenía pecado para apedrear a una mujer adúltera. Pero la Biblia dice que levantó la mirada y la vio sola a la mujer y le preguntó, ¿dónde están los que estaban acusándote? Y ella dijo, ninguno, Señor, se fueron todos, ninguno me condenó, se fueron todos. La conciencia de cada uno los llevó a irse porque todos pecaron. Y Jesús dijo, ni yo te voy a condenar, pero vete, pero no peques más. Yo creo, hermano, que esta mujer se fue a la casa en paz, se fue a la casa perdonada por Jesús. Pero ella dijo, este rumbo no lo puedo llevar porque él sí que me podía condenar. Me agarraron en el mismo acto. Yo creo, hermano, que ella habrá aprendido que por ahí no se puede ir. Porque esas son las circunstancias de la vida que nos permiten aprender. Lo que él aprendió por medio del sufrimiento lo llevó a la obediencia. A la obediencia. Cuanto más duro sea tu proceder, tu caminar, que el resultado de eso sea que seas más obediente a Dios. Más obediente a Dios. Dice en la Biblia que Job fue un hombre muy, muy sufrido. Job fue, creo que, uno de las personas después de Jesús que hemos visto que pasó tanto, hermano. Yo siempre digo, ¿no? Si una madre se duele por un hijo, o un padre se duele por un hijo, y el luto parece que es eterno, para un padre o una madre que pierde un hijo, ¿cuánto más cuando perdés 10? Y los perdés en el mismo día. Y lo perdés de la manera que lo perdió Job, quemados vivos, murieron. Yo no sé, hermano, pero aparte de eso, perdió la casa, perdió la riqueza, perdió hasta la mujer, se lo dejó. No la perdió, ella lo dejó. Perdió su salud porque la Biblia dice que quedó enfermo. Pero sin embargo, el apóstol Santiago habla de él en el capítulo 5 de Santiago y dice, tenemos por bienaventurados los que sufren.
Dichosos los que sufren, dice, porque ¿acaso no habéis oído de la paciencia de Job? Él tuvo que aprender a esperar. Él tuvo que aprender a perdonar, él tuvo que aprender a depender de Dios, él tuvo que aprender, porque, hermano, en el proceso de los capítulos de Job, nosotros vemos un Job que cada vez más se entrega a Dios, más espera. Al principio era un hombre muy quejoso, tal vez, donde expresaba su dolor, pero termina diciéndole: yo reconozco que tú todo lo puedes, y que yo te había conocido de oída, pero ahora mis ojos te ven, por lo tanto me arrepiento. Eso de arrepentirse, le estaba diciendo que estaba con Dios, estaba entregado a Dios, estaba vuelto a Dios, había aprendido. Y el libro de Santiago lo relata Job diciendo, él dice: ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice el apóstol Santiago: ¿vieron el principio que tuvo Job doloroso? Pero vieron el proceso de él esperar y someterse a Dios, y vieron el final que el Señor le dio, porque el Señor es un Dios muy misericordioso. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido con todas estas cosas que muchas veces vivimos en el diario vivir? ¿Qué aprendemos? ¿Qué deja como enseñanza? ¿Qué nos deja como enseñanza? Y yo creo, hermano, que el propósito de Dios a la altura de nuestra vida aquí en la tierra es que dependamos más de Él. No contradictorio a esto lo que están haciendo mucha gente, quedando más soberbios. Usted como cristiano, yo como cristiana, tenemos que acordarnos de las palabras de Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde. Un cristiano no se vuelve soberbio, por más que sepa o por más que no sepa, por más dolor que viva y por menos dolor que viva. Porque hay gente que porque le va mal es soberbia. No. Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. El salto de tu prueba, el final de tu prueba, no puede dejarte más soberbio, sino más rendido a Dios. Y nosotros vemos en este tiempo como mucha gente ha quedado soberbia en el corazón, fríos totalmente para con Dios, alejados de Dios. Que antes cantaban una alabanza, hermano, y hoy ya le da lo mismo. ¿Qué tipo de consumo en cuanto a la música o expresión, lo que sea? Le da lo mismo las palabras que se manejan, le da lo mismo la vida, le da lo mismo. Como que si Dios se fuera del corazón de ellos, o ellos lo alejaran a Dios de sus corazones. Y uno dice, pero ¿acaso no aprendieron? Todo lo que Jesús vivió lo hizo más sometido a Dios, más agarrado de Dios. Y ese es el propósito de tu prueba. Tu prueba, mi prueba es necesaria. Pastora, ya va a terminar este estudio, pero repito, tu prueba y mi prueba es necesaria. Es necesario, pero que como aprendizaje seamos obreros aprobados por Dios, seamos gente que Dios apruebe y diga: este pasó por el fuego, pero no salió peor, no salió vanidoso, no salió airoso, no salió vengativo, no salió así. Él aprendió a obedecer. Hermano, yo creo que, reitero, y este mensaje también es para mí. Amén. Porque, hermano, uno cuanto más tiene responsabilidades ante el Señor y ante el pueblo del Señor, más dependiente tiene que ser. Amén. De Dios. Más agarrado tiene que estar de Dios. Amén. Más agarrado. Amén. Y yo siempre hablo de este lado y siempre nombro la palabra pastor, pastores, porque, hermano, llegar a un cierto lugar no nos da derecho de creernos que ya llegamos, no llegamos a nada. Estamos en carrera todos. Amén. Y tenemos que estar dependientes todos del Señor. Y todos siervos de los unos de los otros. Y aprender. ¿Qué te ha dejado como enseñanza todos los sufrimientos que has tenido? Por eso, hermano, a veces, como Jesús termina en la cruz y la gente lo escupía, y la gente se reía de él y decía: si sos Jesús, bájate la cruz. Y él decía: Padre, perdónalos. Él sí que aprendió.
Porque, hermano, estando en esa situación, cualquiera de nosotros dijéramos, es que me subió la sangre a la cabeza. Y ahí, hermano, nos manifestamos cada rato. Es que me buscó la boca. Pero Jesús, siendo escupido, abofeteado, maltratado, dijo, perdónalos. Y uno dice, pero, ¿qué tenía? Aprendió. Quiera Dios que en esta escuela que Dios nos está enseñando, seamos parecidos a Jesús, seamos un pueblo, seamos personas que aprendamos a obedecer. No importa la cantidad de versículos que usted se sepa de memoria, no importa el conocimiento que usted tenga de la vida cristiana, eclesiástica, como se llame. Si usted no obedece, si yo no obedezco, todo eso no sirve para nada. Porque en la obediencia está el agrado de Dios para con nosotros. En la obediencia. La obediencia es mejor que el saber. Porque, hermano, yo puedo saber, pero si yo no obedezco, ¿verdad? Pero la obediencia me permite delante de Dios mostrarle con mis actos, tal vez lo que yo no pueda decirle con mis palabras o con mi conocimiento, pero ahí está la acción. Y Dios quiere nuestra obediencia también.